Buenos días, iglesia. Bienvenidos en esta mañana. Dios les bendiga. Es un gusto saludarles, un gusto, un privilegio estar con ustedes. Y en esta mañana quiero hacer una oración para iniciar con la palabra de Dios, lo que Él tiene para nosotros, lo que nos va a enseñar en esta mañana para continuar nuestra vida en estos tiempos que Él nos ha regalado y que es un privilegio vivir en ellos. Dios, te damos gracias en esta mañana, bendecimos tu nombre. Hoy abrimos nuestro corazón para que tu palabra penetre en él. Llénanos de sabiduría, de entendimiento, para que podamos, Señor, llevar a cabo esta palabra que hoy traes para nosotros, para que nuestra vida mejore, para que nuestra vida sea cada día, Señor, una vida de éxito, una vida contigo, y podamos, Señor, seguir alcanzando y guardando nuestra salvación. En el nombre de Jesús, amén y amén. En esta mañana quiero compartir algo muy especial que Dios nos ha regalado y que ha puesto en nosotros desde que nacemos. Y esto es la fe. La fe es un don de Dios. La fe es algo que el Señor Jesucristo nos enseñó para poder sortear los problemas de la vida, el poder avanzar y crecer y llevarnos a un punto de madurez. La fe para el ser humano y más para el cristiano debe de ser una bandera que siempre debe de estar en lo alto, ondeando para seguir adelante y recordarnos que tenemos las herramientas y el poder de Dios a favor de nosotros. Así que quiero citar en esta mañana una parábola muy importante donde el Señor Jesús enseña acerca de la fe. Y la fe es algo tan pequeño, como lo vamos a ver a continuación en la palabra, pero tan poderoso como el Señor Jesús también nos indica que es. Y en Mateo, capítulo 17, versículo 14 al 21, nos dice la Escritura que Jesús sana a un muchacho lunático o poseído por alguna entidad demoníaca. Dice la Escritura: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre, se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y otras tantas cae en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Respondió Jesús: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os he de estar con vosotros y hasta cuándo os he de soportar? Traedlo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, ya cuando había pasado todo, le dijeron: Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos echar fuera al demonio? ¿Por qué no pudimos darle una solución al muchacho? Y Jesús dice: por vuestra poca fe. Por cierto, les digo que si tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeres a este monte: pásate de aquí para allá, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es importante ver, y quería hoy citar esta parte de la Escritura, porque a veces pensamos que la fe es algo extraordinario. La fe solamente está sobre la gente que tiene alguna jerarquía en la iglesia o que tiene alguna autoridad. Pero hoy quiero decirte que cada uno de nosotros tenemos autoridad para proclamar la palabra, para hablar, para decirle a las circunstancias que cambien de dirección. Algo que nos enseña importantísimo aquí Jesús y que me llama la atención es que Jesús les responde: por vuestra poca fe no pudieron sacar al demonio, no pudieron liberar al muchacho. Hay circunstancias en nuestra vida, y más en estos tiempos complicados, donde un virus ha estado encerrando a la humanidad en una especie de burbuja, en una especie de situación donde Dios no nos creó como seres humanos para vivir ahí.
Hoy la iglesia está limitada a reunirnos físicamente, pero la iglesia no es un auditorio, la iglesia es un cuerpo y como tal el cuerpo tiene que seguir en movimiento. Por eso hoy nuestra fe tiene que moverse. ¿Por qué tiene que moverse? Porque el Señor Jesús dice, si tuvieras fe, podrías decirle a un monte, muévete. Si tuvieras fe, podrías decirle a tu circunstancia que se mueva. La vida, a lo largo de ella, vamos a tener circunstancias, problemas, situaciones que van a venir de nuestras decisiones o de las decisiones de los demás. Y en ese momento tenemos que saber que nuestra fe nos va a ayudar a mover esas circunstancias, esos problemas, esas necesidades, esa enfermedad, esa carencia. La fe tiene que atraer lo positivo que Dios nos dio, ya nos lo entregó. En Isaías nos enseña claramente que el Señor Jesús y su sacrificio y su llaga y todo lo que Él hizo por nosotros fue para nuestro beneficio, fue para bendecirnos. Nosotros tenemos que vivir con esta mentalidad de bendición, de caminar en estos tiempos complicados en una mentalidad de bendición. Y a eso me voy a dirigir en unos momentos, a enseñarte cómo alinear tus pensamientos con tu palabra para que la fe pueda activarse, para que la fe pueda mover esos problemas que actualmente están llegando a tu vida, a nuestra sociedad. Pero tenemos la fe para revertir, para cambiar esas circunstancias. El Señor Jesús dice, por vuestra poca fe. No dice en ningún momento porque no tienen una unción grande, porque no han tenido una comunión extensa, porque no se han reunido. Claramente el Señor Jesús cita algo bien importante. ¿Y por qué recalco esto? Porque la fe la puedes usar en el día a día. La fe la puedes usar en circunstancias de tu trabajo, en circunstancias de tu negocio, en circunstancias de tu familia y en circunstancias de la iglesia. La fe es algo que nos debe de acompañar día con día para poder hablarle a los problemas. Hoy en día, la enfermedad o el virus que está trayendo, voy a hacer un paréntesis en esto, a veces tenemos fe en Dios, pero no sabemos cómo usar esa fe en estos tiempos. Y son tiempos donde ciertamente vemos noticias donde la economía se contrae, donde no va a haber crecimiento, donde un sinfín de noticias malas está llegando a nuestra vida por medio de los medios, por medio de la comunicación, por medio del internet. Pero te deben de llegar noticias buenas, porque el Señor, a través de la palabra, trae noticias buenas que contrarrestan lo que el mundo nos dice. Uno nos dice que va a haber una contracción financiera, pero el Señor dice que Él va a cubrir nuestras finanzas a través de nuestro diezmo, de nuestra ofrenda. Tú puedes acercarte a diezmar y la fe también puede mover esa montaña financiera. La fe también puede venir a tu negocio en estos tiempos, aunque la gente esté guardada. Puede haber ventas milagrosas, puede haber un detonante en el cual tú, a través de tu fe, a través de declarar la palabra, puedes crecer en tu negocio, puedes crecer en tu trabajo, puedes crecer inclusive, encontrar un mejor trabajo en medio de todas estas circunstancias. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo en el diezmo, en la ofrenda, en el sembrar, en el dar, porque todo aquel que da recibe y recibe en abundancia. Esto es la fe, creer la palabra de Dios, el poder salir y potencializar que somos en Dios, hijos de Dios, para transformar las circunstancias del día a día. No tenemos una certeza de lo que ha de venir, pero la única certeza que debemos de tener es la fe en Dios. A Él le agrada que nos acerquemos a Él con fe, creyendo que Él va a abrir la puerta, que Él va a abrir los cielos para bendecirnos, que Él va a traer sanidad a mi vida, va a traer libertad a mi corazón, va a traer sabiduría a mi mente, inteligencia a mi alma. Eso es la fe. Y el Señor Jesús les dice a sus discípulos, señores, tuvieron muy poca fe. Su fe no están entendiendo cómo usarla.
No están llevando a cabo el principio de la fe, que la fe se madura, la fe se usa. Y más adelante no quiero meterme mucho en esto, pero dice que con oración y ayuno. La oración y el ayuno es algo que nos lleva a madurar nuestra fe. Si no estamos orando, si no estamos ayunando, esa pequeña semilla de la que habla la Escritura, que es la fe, no se va a convertir en la gran hortaliza y por lo tanto no va a madurar y no va a traer un fruto. La fe tiene que madurar, la fe tiene que crecer. La fe no se puede quedar en una semilla pequeña, ese es el principio. Pero la comparación que hace aquí el Señor es como una semilla tan pequeña puede producir un fruto enorme, puede madurar tan grande que puedes hablar a las circunstancias que se muevan. Es muy interesante esto. La fe tiene que ser activada a través de nuestra oración, y la oración es la comunión con Dios, el hablar con Dios, el saber qué es lo que Dios tiene para mí. Y el ayuno es creer que mi ser, mi alma, mi espíritu, mi mente, inclusive mi cuerpo, mi carne, cree en Dios. Está la obediencia del Señor y está para escuchar su voz y emprender su palabra. La fe debe de tener movimiento. Si estás ahí viendo este video, di conmigo, la fe tiene que tener movimiento. Algo que está vivo se mueve, algo que está muerto queda inerte. Un cuerpo inerte, sin vida, no se mueve. La fe es movimiento. La fe tiene que estar viva. La fe tiene que estar viva dentro de ti, en tu mente, en tu corazón, en tu alma, en tus palabras. ¿Por qué la fe debe de tener movimiento? Porque el Señor Jesús dice, si tuvieras fe, hablarías a ese monte para que se mueva. La fe mueve las circunstancias. La fe desplaza lo malo. La fe desplaza la enfermedad. La fe desplaza la pobreza. La fe desplaza y desarraiga todo eso que se quiso arraigar en nuestro corazón, que quiso arraigar en nuestra vida, para poder desplazarla y traer abundancia, traer salud a nuestra vida, traer prosperidad, traer paz a nuestro corazón. La fe es movimiento, la fe se tiene que mover, iglesia. La fe no puede quedar encerrada. Hoy estamos limitados a salir, estamos limitados a usar ciertas medidas sanitarias. Está bien, es parte de un protocolo de salud. Pero la fe no puedes guardarla en casa. La fe no puedes limitarla. Y vamos a ver algo bien interesante que nos dice la Escritura en Lucas capítulo 7, versículo 1. Lucas capítulo 7, versículo 1, hay una figura de cómo usar la fe. Y hoy lo vamos a revisar. Y espero y confío en el Señor que esto se quede en tu corazón y en tu mente para que día con día puedas usar tu fe. La medida de fe que vayas usando día con día es la fe que vas a ir madurando hasta llegar a proclamar circunstancias tan adversas en nuestra vida que van a cambiar y vamos a dar paso a los milagros. Nosotros debemos de ser gente, hijos de Dios, personas que crean en los milagros. En estos tiempos los milagros se ven muy poco, pero depende de nosotros, depende de mí que los milagros vuelvan a nacer, que los milagros vuelvan a salir, que el poder de Dios, su promesa, sus palabras vengan a mi vida y hacerlo rema. Decirle a mi familia, decirle a mis hijos, decirle a mis vecinos, decirle a mis compañeros de trabajo, decirle a mis hermanos en la iglesia que los milagros siguen vigentes, que Dios quiere seguir haciendo milagros. Es un Dios de milagros, es un Dios poderoso, un Dios que día a día va con nosotros, delante de nosotros como un poderoso gigante, abriéndonos camino, que su vara y su callado nos infunden aliento para continuar en la vida y llegar día a día
a conquistar el éxito que Dios nos dio y que es para nosotros, para tomarlo. Amén. Entonces quiero leer esta porción donde dice, Jesús sana al siervo del centurión. Dice la escritura, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía en Capernaum, el siervo de un centurión a quien este quería mucho estaba enfermo y a punto de morir. Escucha esto, la enfermedad que tenía este siervo del centurión le estaba llevando al borde de la muerte. Era una situación extrema. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, envió unos ancianos judíos a rogarle que viniese a sanar a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndole, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a unos amigos y le dijeron, Señor, no te molestes, pues no soy digno, pero di la palabra y mi siervo será sano. Di conmigo, será sano. Increíble lo que está citando el centurión. No son palabras de Jesús, son palabras del centurión. El siervo, versículos atrás, dice que estaba al borde de la muerte. Estaba a punto de entrar o ya estaba en una situación muy complicada. Pero el mismo centurión le dice, manda la palabra y mi siervo va a sanar. En el versículo 7, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo, a uno ve y va, y le digo a otro, ven y viene. Y a mis siervos hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Es impresionante lo que podemos extraer de esta escritura. Primero, los hombres que envía el centurión, los primeros hombres judíos, para hablar con Jesús, llegaron tratando de persuadir a Jesús, tratando de decirles, mi amo, mi jefe, mi autoridad, es un hombre que nos ha ayudado, es un hombre que nos ha edificado, es un hombre que ha trabajado incansablemente para el pueblo, para la gente. Y está bien, era un hombre trabajador, era un hombre que se preocupaba por los demás y le ponemos palomita. El Señor Jesús no reacciona a eso, date cuenta, iglesia. El Señor Jesús no reacciona inmediatamente cuando leen el currículum del centurión. No se impresiona de las obras del centurión. El centurión manda a un segundo grupo donde dice la escritura que son sus amigos. Quiere decir que manda gente de más confianza a hablar con Jesús porque lo que iba o lo que les había pedido era diferente. Y les dicen, hablen con Jesús para que ustedes le digan que yo no soy digno de que Él venga a mi casa. Pero que la palabra de Él es suficiente para que se desplace y tenga movimiento y el siervo sane. Con esto quiero enseñarte algo bien importante. Dos principios en esta mañana. El primero es que la fe debe tener movimiento. El centurión entendía que él tenía la capacidad, la autoridad de poder mover la palabra. La segunda obedece con el tema
de disciplinar nuestra fe. Si podemos engranar lo que acabo de leer de la Escritura con el pasaje anterior, los discípulos no habían disciplinado su fe como el centurión. El centurión dice algo importante: yo soy hombre de autoridad y la voz o la instrucción que yo diga, esa instrucción es obedecida. Está enseñando el centurión algo en conjunto con el Señor Jesús. El centurión entendía que la fe tiene que ser disciplinada, la fe tiene que llevar la palabra de autoridad para que obedezca a nuestra necesidad. El centurión entendió que los primeros, el grupo que envió, los judíos, iban a hablar de sus obras, pero el centurión entendió que no era por las obras que él había hecho. El centurión entendió que era por la palabra del Señor Jesús que el siervo iba a ser sano. La palabra que iba a salir de la boca del Señor Jesús, en enviar la palabra para que el siervo sanara y se levantara inmediatamente. Esa es una fe disciplinada. Esa es una fe con entendimiento e inteligencia. Hoy en día, muchos pronósticos de enfermedad, de gripa, de alguna congestión en la garganta, la mente no está disciplinada, porque la mente lo primero que puede llegar a reaccionar es COVID. Tengo el virus, estoy contaminado, ¿qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a suceder? Eso, iglesia, llama a que tu fe no está disciplinada. No estás entendiendo el principio del poder de la palabra de Dios, que es declarar y ordenar que sea revertida la situación. Y en el nombre de Jesús, hoy oramos para que toda persona enferma sea sanada, sea retirada, todo virus, toda infección, toda situación en sus cuerpos. En el nombre de Jesús, mando esa palabra para que haya sanidad en tu vida, en tu cama, en tu lecho, en tu casa. Sea sano en el nombre de Jesús. Eso es mandar la palabra, creer que la palabra va a obedecer a tu boca, a la autoridad que Jesús te ha dado. La autoridad que tenemos en Cristo Jesús para la sanidad. Para entender un poquito más esto y terminar con ello, es como si tuviéramos un automóvil. Si yo tengo un automóvil, me regalan un automóvil, compro un automóvil, pero no lo sé manejar. No sé dónde insertar la llave. No sé si usa diésel o gasolina o si es eléctrico. Es el mismo principio de la fe. La fe, la pequeña fe que lleguemos a tener como el grano de mostaza, si yo no sé usar la fe no va a poder moverme. Si yo no sé manejar, no voy a poder moverme, no me voy a poder desplazar de un lugar a otro, no voy a poder disfrutar los beneficios de tener un automóvil. Y en balde lo tengo en mi garage, guardado, o quizás otras personas disfruten del beneficio de mi automóvil. Qué interesante es saber usar nuestra fe. Qué interesante es saber mover las circunstancias a través de entender que la fe también tiene que ordenar mis pensamientos para que mis palabras sean palabras de autoridad, para que mi palabra, al proclamarla, traiga sanidad a mi vida. Hoy personas en día confían en Dios, pero no confían en el poder de su declaración. Día con día tenemos que declarar y orar en despojarnos de faltas de perdón, de raíces de amargura, de enfermedades, y declarar por la fe que nuestro corazón es limpio, porque la palabra dice que los de limpio corazón, ellos verán a Dios. La palabra dice
que la llaga del Señor Jesús nos sanó. La palabra nos dice que el Señor Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. ¿En qué momento ya estás mandando esas palabras? ¿En qué momento ya estás declarando esas promesas de Dios en tu vida? Comienza a hablar la palabra, comienza a declarar la palabra de vida, comienza a declarar la palabra de Dios en tu familia, en tus generaciones, en tu negocio. Dios quiere prosperarnos aún en medio de esta situación económica. Y un gran ejemplo es que el Señor le daba a su pueblo día a día la porción de maná que necesitaban. Y el Señor les decía, no guarden para mañana, porque mañana yo voy a ser nuevamente su proveedor. La fe cambia las circunstancias. La fe lleva de pobreza a riqueza. La fe lleva de enfermedad a salud. La fe lleva de cautividad a libertad. La fe lleva de estar perdidos a estar justificados. La fe nos lleva a que antes no éramos hijos de ningún Señor, de ningún Dios, y ahora somos hijos de Dios, porque por la fe somos justificados. Iglesia, en esta mañana me dio gusto compartir este mensaje de fe, este mensaje que va a llevar a disciplinar tus pensamientos. Alinea tus pensamientos con tu fe para que juntos caminen en una palabra de poder. Y si estás pasando por circunstancias complicadas, difíciles, habla la palabra, manda la palabra de sanidad. La palabra que Jesús mandó fue una palabra de poder, de vida, e hizo que viajara. No sé a cuántos kilómetros estaba del centurión, la Biblia dice que ya estaba cerca, pero aún así Jesús mandó la palabra. El centurión entendió que si Jesús mandaba la palabra, el siervo iba a ser sano. Son cosas extraordinarias que debemos de estar viviendo dentro del reino de Dios. Quiero orar en esta mañana por toda circunstancia y declarar que nuestra fe mueve esas montañas. Y confío en que vas a estar poniendo tu fe en movimiento. La fe en movimiento, di conmigo, la fe en movimiento. La fe se mueve, la fe no está inerte. Señor, en esta mañana hablo a toda circunstancia, a todo problema, a toda necesidad. Hablo, Señor, a toda enfermedad en el nombre de Jesús que sea sana. Hablo a todo cuerpo enfermo, a todo un cuerpo decaído, a todo cuerpo estresado, a todo cuerpo con depresión que se levante en el nombre de Jesús, en sanidad, en restauración, que haya paz en sus corazones, que esos cuerpos sean levantados en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Y también quiero orar para que esas finanzas, Señor, sean en nuestra vida. Tú nos llamaste a ser seres prósperos, de abundancia. Y en esta mañana también los negocios, nuestros empleos, nuestra despensa, hay abundancia en ellos, Señor. Que nuestros pensamientos, Señor, sean alineados con nuestra fe en creer la abundancia del reino, la abundancia que tú nos das. Y también seamos una iglesia obediente, que traigamos nuestros diezmos al alfolí, nuestras siembras. No podemos detenernos en estos tiempos, no podemos detenernos, un stand-by, la iglesia no puede estar en stand-by, tiene que avanzar. En el nombre de Jesús declaro también libertad en estos tiempos. Y si estás en casa resguardado, si estás limitado a salir, ten la confianza en Dios, que Dios está trayendo libertad a tu vida, que hay paz en tu vida, que hay salvación en nuestras generaciones. Y estos tiempos donde las aguas se están revolviendo, el Señor va a traer tiempos nuevos y tiempos de refrigerio, tiempos perfectos, dice la Escritura. Te bendigo en esta mañana y es un gusto saludarte. Bendecimos a todos los pastores, a nuestros pastores, que Dios los siga levantando en salud y en bienestar y en prosperidad. Dios les bendiga en esta mañana.